Hola amigos, bienvenido a Física al Descubierto, un lugar donde vamos a desarrollar episodios sobre la física de manera sencilla. Sin más preámbulo, luz, cámara y acción. ¿Cómo se llama este episodio? Movimiento rectilíneo uniformemente variado, mejor conocido como MRV. MRV son las siglas del movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Qué vas a descubrir en este episodio? Definición del MRV, características del MRV, elementos del MRV, sigla de los elementos del MRV, unidades en el Sistema Internacional del MRV, ecuaciones del MRV, gráficos del MRV. Continuemos. ¿Qué es el MRV? Es un tipo de movimiento en el que un móvil se desplaza en línea recta con una aceleración constante en el tiempo. Características del MRV o cuáles son. El móvil se mueve en línea recta, variación de velocidad con el tiempo, aceleración constante y en este movimiento hablamos de velocidad inicial y velocidad final. ¿Cuáles son los elementos escalares del MRV? Rapidez es una medida de la distancia recorrida por un móvil en un determinado tiempo, sin importar la dirección del movimiento. Intervalo de tiempo es la duración entre dos momentos o instantes específicos. Se calcula restando el tiempo inicial del tiempo final. Distancia es la medida de la trayectoria y aceleración se define como la variación de la velocidad en la unidad de tiempo. Cabe destacar que la aceleración en los elementos escalares del MRV se utiliza el módulo de la aceleración. El módulo de la aceleración. ¿Cuáles son las siglas de los elementos escalares del MRV? Rapidez inicial, V sub 0, rapidez final, V sub F, distancia, D minúscula, intervalo de tiempo, delta T, y el módulo de la aceleración, A minúscula. ¿Cuáles son las unidades de los elementos escalares del MRV en el sistema internacional? Rapidez inicial, metros por segundo, rapidez final, metros por segundo, distancia en metro, intervalo de tiempo en segundo y la aceleración en metros por segundo al cuadrado. ¿Qué ecuaciones escalares se utilizan en el MRV? Como podemos observar, rapidez final es igual a velocidad inicial más la aceleración, su módulo, por el intervalo de tiempo. Cabe destacar que podemos observar que esta ecuación la podemos tener positiva o negativa. Igualmente, rapidez final al cuadrado igual a rapidez inicial al cuadrado más 2 aceleración por distancia. También esta ecuación puede ser positiva o negativa. Y por último tenemos distancia igual a rapidez inicial por intervalo de tiempo más un medio de la aceleración, su módulo por el intervalo de tiempo al cuadrado. Igualmente, esta ecuación puede ser positiva o negativa. Cuando la ecuación la van a usar positiva o cuando la ecuación la van a usar negativa, bueno, es- en el MRU puede ser un movimiento acelerado o desacelerado. Cuando es acelerado, las ecuaciones las usamos positivas. Y cuando es desacelerado, las ecuaciones las usamos negativas. ¿Cuáles son los elementos vectoriales del MRU? Ahora vamos a hablar y explicar de los elementos vectoriales. Anteriormente se habló y se explicó de los elementos escalares.
La velocidad es un elemento vectorial y es una función del tiempo, ya que depende de la aceleración y del tiempo transcurrido. El intervalo de tiempo es la duración entre dos momentos o instantes específicos. Se calcula restando el tiempo inicial del tiempo final. Desplazamiento representa el cambio de posición de un móvil desde su punto inicial hasta su punto final, en línea recta y con una dirección específica. Se calcula restando la posición inicial de la posición final. Aceleración. Aquí en los elementos vectoriales, la aceleración no va a ser, no va a ser su módulo, donde la aceleración se define como la variación de la velocidad en la unidad de tiempo. ¿Cuáles son las siglas de los elementos vectoriales del MRV? Velocidad inicial, V sub 0, velocidad final, V sub F, desplazamiento delta X, intervalo de tiempo y aceleración. ¿Cómo sabemos, cómo podemos diferenciar un elemento vectorial de un elemento escalar? Si nos damos cuenta, los elementos vectoriales van a tener esta simbología, esta pequeña flecha arriba. Esto nos indica que es un vector. Eso nos indica que es un vector. En pocas palabras, nos está indicando que esto es un elemento vectorial. Es decir, cuando veamos V con esta flechita arriba, es velocidad, pero si vemos V sin esta flechita arriba, es rapidez. ¿Cuáles son las unidades de los elementos vectoriales del MRUV en el sistema internacional? Sus unidades son las siguientes: velocidad inicial metro por segundo, velocidad final metro por segundo, desplazamiento en metro, intervalo de tiempo en segundo y la aceleración en metros por segundo al cuadrado. ¿Qué ecuaciones vectoriales se utilizan en el MRV? Las siguientes ecuaciones, muy parecidas a las escalares. Velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por un intervalo de tiempo. Igualmente, la podemos usar positiva o negativa. Velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más dos veces la aceleración por el desplazamiento. Igualmente la podemos usar positiva o negativa. Desplazamiento. Y por último, el desplazamiento va a ser igual a la velocidad inicial por el intervalo de tiempo más un medio de la aceleración por el intervalo de tiempo al cuadrado. Igualmente la podemos usar positivo y negativa. Como estamos observando, aquí los elementos vectoriales tienen esta flechita arriba. Nos indica que estamos en presencia de un vector. Y en el MRU, cuando sabemos que los de las ecuaciones vectoriales, cuando sabemos que la vamos a usar positiva o negativa, bueno, el MRU se utiliza positivo cuando el movimiento es acelerado y se utiliza negativo cuando el movimiento es desacelerado. ¿Qué gráficos se utilizan en el MRU? Bueno, ante todo, primero, los gráficos son una ventana para visualizar mejor el MRV. Y los físicos utilizan estos gráficos que relacionan la posición, la velocidad y la aceleración con respecto al tiempo. Veamos los siguientes tres gráficos: posición tiempo, velocidad tiempo y aceleración tiempo. Observamos que en el eje Y del gráfico posición tiempo, los valores de posición van en el eje Y, tanto positivos como negativos, porque la posición puede ser positiva o negativa. Sin embargo, en el eje X van los valores del tiempo y únicamente tenemos valores positivos. ¿Por qué? Porque el tiempo es positivo, siempre será positivo. Con respecto al gráfico velocidad-tiempo, igualmente en el eje Y vamos a tener valores de velocidad, tanto positivos y negativos, y en el eje X vamos a tener valores de tiempo únicamente positivos. Y por último, en el gráfico aceleración-tiempo, en el eje Y vamos a tener los valores de aceleración, tanto positivos como negativos, y en el eje X
únicamente en los valores del tiempo positivo. Acordarse que el tiempo siempre va a ser positivo. En la elaboración de los gráficos del MRV, la dirección de la velocidad y la aceleración hay que tomarlo en cuenta para la realización de los gráficos, ya que nos ayuda a identificar el tipo de movimiento, como podemos observar en las siguientes imágenes. Es decir, yo le había dicho anteriormente que el MRV podía ser acelerado y desacelerado. Cuando sabemos que estamos en presencia de un movimiento acelerado y un movimiento desacelerado, veamos la siguiente regla. Cuando la velocidad es positiva, significa que el móvil se desplaza hacia el lado derecho, y la aceleración es positiva, también significa que el móvil se desplaza hacia la derecha. Esto quiere decir que estamos en un movimiento acelerado. Sin embargo, la velocidad también puede ser negativa, ¿ok? Como observamos acá. Y la aceleración puede ser también negativa. Esto significa que el móvil se desplaza hacia el lado izquierdo. ¿Ok? Estamos en presencia de un movimiento acelerado. En el gráfico de desacelerado, la velocidad es negativa, desplaza al lado izquierdo, aceleración positiva, desplaza al lado derecho, estamos en un movimiento desacelerado. Si observamos muy bien las imágenes, podemos concluir que cuando la velocidad y la aceleración tienen el mismo sentido, es decir, tanto positivo como negativo, el movimiento es acelerado. Sin embargo, cuando la velocidad tiene sentido opuesto a la aceleración, es decir, positiva, nega- negativa y la aceleración, negativa la aceleración y positiva la velocidad, o negativa la velocidad y positiva la aceleración, el movimiento es desacelerado. Con esta pequeña regla vamos a identificar cuándo un movimiento es acelerado y cuándo un movimiento es, es desacelerado en el MRV. Y nos ayuda mucho en la construcción de las gráficas. Ya dicho esto, vamos de una manera muy sencilla a explicar cómo se realizan las gráficas de cada uno, de cada uno de los elementos del MRV. Aquí tenemos la representación de la gráfica posición versus tiempo. Y vemos que tenemos una curva convexa y vemos que tenemos una curva cóncava. Primero, hay que aclarar que la pendiente de la curva va a ser igual a la velocidad. Es decir, la pendiente que se obtenga de una curva convexa o de una curva cóncava en el gráfico de posición-tiempo, eso representa el valor de la velocidad. En esta curva podemos tener tres tipos de pendiente. Si tenemos una pendiente inclinada hacia el lado izquierdo, esto, ¿qué significa esto? Bueno, que el valor de velocidad va a ser un valor negativo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el movimiento que va a haber aquí es un movimiento desacelerado. ¿Y cómo yo sé que es un movimiento desacelerado? Bueno, cuando la curva es convexa hacia arriba, la aceleración siempre es positiva. Cuando la curva es convexa hacia arriba, la aceleración siempre es positiva. Y si aquí tengo una velocidad negativa porque tengo una pendiente inclinada hacia el lado izquierdo, donde eso significa que la pendiente es menor a cero y los números menores a cero son negativos, entonces si tengo velocidad negativa y aceleración positiva, estoy en un movimiento desacelerado, como podemos ver acá. Estoy en un movimiento desacelerado. Este punto rojo que vemos acá, que está resaltando, esto es lo que se conoce en una curva, ya sea convexa o ya sea
cóncava el vértice. En este punto, es decir, en el vértice de esa curva, va a pasar una pendiente. Y esa pendiente es horizontal. ¿Qué significa esta pendiente horizontal? Que tiene un valor cero. Es decir, la pendiente tiene un valor cero y la velocidad tiene un valor igual a cero. ¿Qué significa que la velocidad tiene un valor igual a cero? Es decir, que aquí el móvil está detenido, no hay movimiento. Luego trazamos otra pendiente hacia el lado derecho de la curva convexa y vemos que esta pendiente está inclinada hacia la derecha, una inclinación hacia la derecha. Eso significa que la pendiente es positiva. Que la pendiente es positiva. ¿Qué significa positivo? Entonces la velocidad es positiva. Es decir, ahora vamos a tener una velocidad positiva y tenemos una aceleración positiva. ¿Cómo es el movimiento? Es un movimiento acelerado. Un movimiento acelerado. Entonces, aquí estamos viendo la importancia de la regla de los sentidos de la velocidad y la aceleración. Velocidad negativa, aceleración positiva, desacelerado. Velocidad positiva, aceleración positiva, movimiento acelerado. Veamos esto ahora explicado en una curva cóncava. Vamos a trazar una pendiente hacia este lado. ¿Cómo está inclinada esta recta? Hacia el lado derecho. Eso significa que la pendiente es positiva. Es decir, que los valores de la velocidad va a ser positiva. Y con una velocidad positiva, ¿qué podemos concluir? Bueno, lo siguiente. La curva es cóncava. ¿Qué significa la concavidad? Que siempre la aceleración va a ser negativa. Y si tenemos una curva, una velocidad positiva y una aceleración negativa, es decir, sentidos opuestos, estamos en movimiento desacelerado. Ahora tenemos aquí nuestro punto rojo, que es el vértice, y trazamos una pendiente horizontal, la cual va a tener un valor igual a cero. Eso significa que la velocidad, su valor es cero. Es decir, que aquí no hay movimiento. ¿Por qué? Porque el carro está detenido. Ahora trazaremos otra pendiente hacia este lado de la curva. Pueden ser puntos aleatorios. ¿Qué vemos acá? Que la pendiente, es decir, la recta, tiene una inclinación hacia la izquierda. ¿Qué significa hacia la izquierda? Que la velocidad va a tener un valor negativo. ¿Por qué? Porque la pendiente es menor a cero. Si tenemos una aceleración negativa y una velocidad negativa, esto quiere decir que está en el mismo sentido, es decir, es un movimiento acelerado. Esto es los diversos casos que se le pueden presentar en la gráfica posición-tiempo. Referente a la gráfica velocidad-tiempo también se pueden presentar dos casos. Ante todo, primero hay que recordar que la pendiente de la gráfica de velocidad-tiempo ahora va a ser igual a la aceleración. Va a ser igual a la aceleración. Veamos este caso acá. Aquí tenemos una pendiente inclinada hacia el lado derecho. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Que la aceleración esta es una pendiente mayor a cero. Esta es una pendiente mayor a cero. Es decir, que la aceleración va a ser positiva. Ahora, ¿qué valores tiene en este eje Y la velocidad? Los valores de velocidad en este eje Y van a ser positivos. Es decir, que si tengo una aceleración positiva y una velocidad positiva, van a tener el mismo sentido, es decir, un movimiento acelerado, un movimiento acelerado. Veamos la
O la siguiente gráfica, velocidad-tiempo. Aquí la recta está inclinada hacia el lado izquierdo. ¿Qué significa esta inclinación de la recta hacia el lado izquierdo? Una pendiente menor a cero. Una pendiente menor a cero. Es decir, que ahora la aceleración, sus valores de aceleración van a ser negativos. ¿Qué valores tiene la velocidad en este eje Y? Estos son los valores, van a ser valores positivos. Entonces la velocidad tiene valores positivos. Si la aceleración es positiva y la velocidad es positiva y la aceleración tiene valores negativos debido a que la pendiente es menor a cero, entonces este es un movimiento desacelerado, porque el sentido de la aceleración es opuesto al sentido a la velocidad. Y por último tenemos el gráfico aceleración-tiempo. En este gráfico podemos observar que en el eje Y tenemos los valores de aceleración y en el eje X tenemos los valores del tiempo. Vemos un móvil que se está desplazando con una aceleración positiva, es decir, que se desplaza hacia el lado derecho. ¿Qué quiere decir esto? Que los valores de aceleración van a ser positivos. Es decir, vamos a buscar sus valores de aceleración en el eje Y del lado positivo. Y como vimos en la teoría, en las láminas, en las diapositivas anteriores, que la aceleración en el MRU siempre es constante, entonces la gráfica va a ser una horizontal, es decir, una línea recta de pendiente cero. Igualmente, en este ejemplo, vemos que el móvil tiene una aceleración con sentido hacia la izquierda. ¿Qué significa esto? Que la aceleración es negativa, es negativa. Entonces, ¿cómo va a ser su gráfica? Primero va a ser una línea horizontal, es decir, de pendiente cero, porque la aceleración es constante. Y como los valores de aceleración es negativo, va a ser negativo, se va a trazar esa línea horizontal en el eje Y en el lado negativo. En el lado negativo. Muy bien, amigos. Con, dicho esto, continuemos. Bueno, amigos, con esto concluimos el episodio. Muy bien, no te pierdas nuestro próximo episodio donde verás una información de vital importancia. ¿Te ha gustado descubrir el movimiento rectilíneo uniformemente variado? Si este video te fue útil, suscríbete a nuestro canal, así ayudas a crecer. Si te gustó, dar un like o manito arriba. Y si conoces a algún compañero, amigo o familiar que le pueda servir esta información, por favor, compártela. Si quieres más episodios de la física así, explicado.